Bienvenidos y bienvenidas a Un Café con Daily Tea. Hoy tenemos entrevista especial en el podcast con otro lunes de libro. Tenemos un invitado con el que vamos a conversar sobre el sueño, del sueño a la realidad. Y esto nos hace como ruidito, ruidito, ruidito. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Víctor Eduardo Fía. Él es escritor, conferencista, artista visual, que era por lo que lo conocía, y ahora un apasionado que siempre ha sido de contribuir en elevar el nivel de vida del ser humano, aportando el conocimiento en el crecimiento como tal. Ahora es autor de un libro bárbaro que estuve en su presentación y se llama Del sueño a la realidad. Lo van a ver ahorita cuando veamos a Víctor. Y es un libro que captura el conocimiento en el área de los sueños y las visiones. En la construcción de este libro, Víctor se tardó 2 años y 6 meses, así que tiene muchas anécdotas y mucha experiencia que contarnos. Como siempre les digo, el autor que dedica sus horas, que dedica sus madrugadas, que dedica días de trabajo en un libro, plasma un crecimiento grandísimo en las hojas que no hay que desperdiciar. Así que hoy le doy la bienvenida a Víctor Eduardo Frías. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Cómo no, muchísimas gracias, Delin, ¿no? Por la apertura, ¿no? A este momento tan especial para mí, porque me es agradable tu entrevista. Hemos estado conversando unos minutos anteriores, de verdad, y es agradable conocerte. Y para mí es un honor poder participar en esta entrevista. Estoy en tus manos, a tu entera disposición, abierto a cualquier pregunta que yo pueda aportar con mi granito de arena a través de mi libro, ¿no? Así que también le damos la cordial bienvenida a todos tus video oyentes. Gracias. Para comenzar, cuéntenos quién es Víctor Eduardo. ¿Cómo no? Eh, Soy peruano, radicado en Panamá ya 27 años. Esta es la segunda vez que yo me quedé aquí en Panamá y de verdad un país que me fascina, que me encanta. Si yo tengo esa cantidad de años, significa que sí me gusta tu país. Es algo que se puede mostrar a través del tiempo. Casado con una panameña, una hermosa mujer a quien amo. Soy artista visual, escritor, conferencista de principios y valores, y me gusta a mí siempre difundir un conocimiento nuevo que va relacionado siempre a promover el cambio de actitud. Generalmente aprendí a tomar decisiones cuando yo conocí o tuve un nuevo conocimiento que ahora lo vamos a hablar. Pero Víctor Eduardo es un apasionado en el arte, porque soy pintor también, pero ahora tengo una nueva pasión que de verdad que estaba escondida dentro de mí, que salió de mí. Hasta yo mismo estoy sorprendido de encontrarme en un nuevo estado como escritor. De verdad, te lo digo de la manera más humilde que puedo hacerlo, pero mi afán es contribuir con un conocimiento en un área desconocida por muchos. Ese es Víctor Eduardo, un hombre que aporta, quiere ayudar a través del conocimiento, no para que dependan de mí, sino que cada uno lo pueda hacer de una manera personal. Muy bien. Vamos a ver algo. ¿Qué fue esto que te inspiró a escribir este libro? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo no? Es una muy buena pregunta, Daily. Mira, la historia de mis sueños empezó hace 17 años. ¿Qué me inspiró? Los sueños que yo tuve. Pero no eran unos sueños fuera de lugar, fuera de contexto, que tienen que ver con la fantasía, sino que un sueño se convertía en realidad. Un sueño que me impactaba a mí, que me mostraba mi futuro cercano o lejano, que me preparaba y me llevaba a esa dimensión en el tiempo. Y al tener esa recopilación de esa información, yo la escribía inmediatamente. Yo tengo varios cuadernos de sueños y visiones que he tenido, no porque yo lo he podido integrar a mí o yo lo puedo crear en mi imaginación, eso es imposible, sino eso surgió cuando yo tuve un encuentro personal con Dios. Cuando yo tuve ese encuentro personal con Dios hace 17 años, nunca lo he olvidado, fue en enero del año 2007. Hasta la actualidad he recibido cantidad de sueños. Esos sueños al principio yo los desconocía, no lo entendía, tenía miedo, temor, desconocimiento, distanciamiento o uno queda enterrado y ya. No. A medida que yo lo pude escribir y lo volvía a leer,
Eso creaba en mí un nuevo discernimiento, por decirlo así, para poder entender qué significa poco a poco. Pero en esa relación personal de esos sueños me indicaban lo que yo tenía que eliminar de mí mismo, mi conducta, mi manera de hablar. Me indicaban qué yo voy a hacer en el futuro para poder colaborar, ayudar a los demás. Por eso es del sueño a la realidad. Hay muchas cosas que se han cumplido en mi vida. Por eso escribí este libro, porque es una realidad. Ya desperté. El libro despertó. Ya es una realidad. Y si tú te fijas allí, por ejemplo, hay una pareja. Yo le pedí a Dios, Señor, estoy cansado de tener relaciones, estar con una y otra persona, de fracasar. Ya no quiero más eso. Por favor, dame un sueño. Muéstrame a la mujer de mi vida. Y Dios me dio un sueño. Y se cumplió, fue una realidad. Porque yo a Dios en ese tiempo, yo todavía estaba en esa etapa de si es o no es, será verdad. Uno estaba en esa etapa en el comienzo. Por eso yo le puse tres trampas a Dios, por decirlo así. Primera trampa, dame una mujer que sea blanca y del interior del país. Segunda trampa, dame una mujer que primero te ame a ti y después que me ame a mí. Tercera, Señor, yo no te pido dame esa. No, yo he fallado. Escógemela tú. Eso sí, yo no le voy a hablar, sino que ella tiene que hablarme a mí y entenderé que tú me la envías. Yo no la voy a conquistar. Y así sucedió, Daily. Y eso fue impactante, pero para que llegara esa mujer no me la dio al mes ni al año, sino a los 3 años y medio. Y ahora lo entiendo. ¿Por qué Dios no me dio la mujer de mi vida en el lapso que yo le había pedido? Ahora lo comprendo. No estaba preparado para recibir un regalo de Dios. Dios tuvo que quitar, destruir en mí lo que no servía. Destruyó mis malas actitudes, mis malos pensamientos, mi mala relación humana con los demás, porque yo era un destructor de relaciones, de mi economía. Entonces no me pudo o no me debería dar en ese tiempo esa mujer que yo esperaba, porque le iba a perder. Pero en ese lapso, ¿saben qué me enseñó Dios, Daily? Me enseñó a amar. Yo no sabía amar, porque no fui amado de niño. Entonces, ¿qué hizo Dios? En 3 años y medio, ¿qué hizo? Me enseñó a perdonar. Perdoné a mi padre, me quitó el licor, me quitó los vicios, las relaciones prohibidas con mujeres, etcétera. Eh, y me enseñó a amar a alguien que no conocía. Daily, ¿quién ama a alguien que no conocía? Me enseñó a ser fiel a una mujer que no conocía. Yo le fui fiel a esa mujer 3 años y medio, pero una semana antes, aquí viene la revelación. Aquí viene del sueño de la realidad. Yo le dije, Señor, estoy cansado de esperar. Por favor, dame un sueño. Ya la semana antes de conocerla, allí representa la imagen de la portada en la playa. Yo me veo en un columpio de sogas, que yo estoy así. Y cuando yo miro para arriba, la soga iba hasta el cielo y pasaba las nubes, pero esa soga me lleva y me dirige a una orilla del mar. Yo me veo bien vestido, muy elegante, y cuando yo camino por allá, a ver, vi una mesa. Habían dos platos que estaba rodeado de un cerco blanco. Yo me meto a ese cerco, me siento, pruebo la sopa, la primera, la pruebo, y cuando veo mi derecha, allí estaba su rostro de la mujer que Dios me iba a dar, la mujer de mi vida. A esa mujer no la conocía, yo vi su rostro, wow, y por primera vez, David, sentí algo puro, limpio, que nunca había sentido, un amor puro y verdadero, pero un amor puro y verdadero por Dios dentro de mí, al haberlo conocido. Cuando yo la vi, a la semana fue ella la que me llamó por teléfono, me llamó, pero yo en el sonido de su voz sentí algo especial y le hice una pregunta. Alice, tú tienes el cabello rizado. Si tú te fijas, ahí hay una dama de cabello rizado en la portada. Y ella tenía en ese instante blower. Y ella dice, si tengo el cabello rizado, pero yo me hago blower. Yo sentí, es ella. Nos citamos, conversé y cuando la vi, dije, ella es, porque Dios me mostró su rostro antes de conocerla.
me ratificó, me certificó. Por eso del sueño a la realidad. Ese sueño se cumplió. Ya tengo con ella 12 años de casado, más 3 años y medio esperándole, de serle fiel. Yo a ella le he sido fiel antes de conocerla y le soy fiel, le he sido fiel por 12 años. Por eso es la portada que la dedico a Dios por ese regalo que Dios me dio y que me ayudó a través de esa mujer a ver mis errores, a ver que yo fallaba. Entonces, ella forma parte también del sueño de la realidad, que lo puedo explicar más adelante. Impresionante. Si esta fue una de las cosas cuando usted estaba hablando el día del lanzamiento que me llamó la atención, porque yo tengo muchos regalos que me ha dado Dios, impresionante. Y yo me casé y duré 8 años buscando tener bebé y me hice tratamiento y madrugábamos y no sé qué. Llegó un día en que alguien nos dijo, ya ustedes tienen casa y no la estamos comprando. Y la han visualizado, ah, sí, la hemos tenido en sueños, en visiones, en, en programación neurolingüística. Habíamos hecho muchas cosas para tener nuestra casa. Y nos dice, él era el pastor de mi suegra, nos dice, bueno, les voy a decir algo, dibújenla y ténganla en su cuarto y denle gracias a Dios por esa casa. Cuando nosotros y nos dice, y cuando tengan la casa, se casan y va a llegar el hijo. Ya lo van a ver. En el momento lo dejamos pasar. El hombre era muy visionario y nosotros siempre decíamos las cosas, él siempre dice cosas que se cumplen, o sea, tiene un poder, es un profeta, pero lo dejamos pasar. A los días estoy sentada con una alumna y me dice, ¿qué está dibujando? Y yo, bueno, trato de dibujar un sueño que tuve con mi casa. Y entonces ya la he tenido reiteradas veces y la quiero dibujar. Entonces me dice, ¿y es? Yo le digo, me dice ella, ¿crees en el mapa de los sueños y las cosas? Y yo, no, 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 es que el pastor me dijo esto y la voy a dibujar. Y la dibujamos. La pegamos en la puerta de nuestro closet. Aproximadamente a un año después llegó la casa. Y cuando entramos, estaba en obra gris y ya habíamos visto muchas casas terminadas, pero no eran. Entramos a la casa y cuando vimos que estaba en obra gris tenía el recibidor, la habitación, todo en el lugar que era en el dibujo. Y mi esposo dice, gracias a Dios, porque esta es nuestra casa. ¿Te fijaste que es igual al dibujo que tenemos en la puerta? Y yo le digo, sí. Luego de eso nos casamos y aproximadamente comenzamos a hacer tratamientos y no se nos daban. Era increíble que no se nos daban. Ya. Madrugábamos mucho, íbamos a hacer el tratamiento. Y un día me dice Eli que vamos a dejar los tratamientos a un lado y vamos a esperar. Y yo, sí, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto, Él sabrá cuándo llega. Y a los 5 meses nos llama el doctor, tengo un tratamiento experimental, es invasivo, va a ser un tratamiento totalmente médico, yo tengo una cardiopatía. Y entonces me dice, va a ser con tu cardiólogo, vamos a estar al ritmo y con los cuatro vamos a trabajar en que tu organismo y el de tu esposo estén bien para esto. Y orábamos todos los días y yo le decía a Diosito, si no vamos a ser padre, estamos en una lista de adopción, que llegue el niño de la adopción antes, ya que no vamos a ser padres. Yo trabajaba con una comunidad, tenía nuestra empresa y trabajaba con una comunidad. Y salió un bebé que no tenía padres, lo habían abandonado. Y en ese momento ocurre que llego a donde está el bebé y me dice, lo vamos a entregar temporal. Cuando yo llego a mi casa le cuento a mi esposo y me dice, vamos a sufrir con un niño temporal. Vamos a padrinarlo. Si igual somos parte de la fundación, vamos a padrinarlo. Y lo apadrinamos. Y yo Ok. decía, Señor, dame una señal, Señor, dame una señal. Como yo fui a dar una conferencia y estando dando la conferencia me sentí muy mal y voy a la enfermería y me dice, ¿segura que no estás embarazada? Y yo no, me estoy haciendo tratamiento, pero me hago una prueba de embarazo todas las semanas y no lo sé. Bueno, llegué y me compré una caja de pruebas de embarazo. Me hice
caja de prueba de embarazo y una salía así y una salía no, una salía así, Sí. una salía no. Yo, señor, me voy al doctor preocupada y me dice el doctor, tienes 5 días de embarazo. Wow. Sí. Les Wow. llegó su milagro Por supuesto. y ya mi milagro tiene 10 años. Por supuesto, yo lo creo. Hace 7 años nosotros queríamos tener una niña y bueno, comenzamos a buscar, salí embarazada y me dice mi esposo, es niña, se va a llamar así y nos va a llegar después de Navidad. Y yo le digo, ¿por qué? Porque soñé que ya íbamos a quitar el árbol y que era una niña. Y él desde el inicio, esa es una niña, y yo no voy a buscar nombres de niña y de niño porque no sabemos. Wow. Había algo dentro de mí que decía que sí, que se iba a dar, que todo iba perfecto, que Dios nos las había regalado, pero todavía no confiaba porque yo no había interpretado esa señal. Yo sabía que era una bendición que llegaba a mi hogar, yo sabía que era maravilloso, pero yo decía, no puede ser tan perfecto que va a ser niña. Sí. Creo que no había alabanza que no bailara. Era algo dentro de mí que me provocaba bailar, cantar. Y a mi hija es amante de la música. Y yo iba a una iglesia y yo creo que bailaba todas las canciones que había. El Porque era ritmo lo feliz. sentía por dentro de mí y yo decía, wow, esta niña le va a encantar la música. Y de hecho es la niña que nos mandó Dios. Y yo digo, Dios nos ha dado señales y casi todos han sido en sueños. Por eso día cuando entré y estaba usted hablando del sueño, yo dije, wow, qué impresionante. Yo tengo que llevarlo a mi podcast porque lo que él está contando ha pasado por mi vida. Es correcto. Y la Y de en muchos su también. momento, y en Sí. su momento, yo no sabía interpretarlo. Y siempre le pido sabiduría y discernimiento a Dios y le digo, Señor, dame una señal. Pero a veces me pasa como al náufrago. Me ha mandado tantas señales que yo no las veo. Y Ahí sé voy a ver. que ahí interviene Víctor. Es correcto. Cuál dirías, Víctor, que es el desafío común que enfrentan las personas como yo, como todos, con los sueños? Ok, mira, va a sonar un poquito fuerte, pero es una palabra, es fuerte, pero esa palabra tiene positivo y negativo. Yo te voy a hablar de esa palabra en positivo. Ignorancia, desconocimiento. No de una manera negativa, sino en positivo. ¿Por qué? Mi libro es un libro integral. ¿Qué significa eso? O sea, sabemos orar, sabemos leer la Biblia, sabemos hacer estudios bíblicos, ayudamos a los demás, diezmamos, ofrendamos, etcétera, etcétera. Está muy bien. Pero en ese círculo hay un vacío. Por eso todavía no es integral. Mi libro trata de mi conocimiento de hacer un balance completo, total, que integre ese conocimiento. ¿Por qué? Muchas personas, Señor, dame una señal, quiero hacer un negocio, me caso esta persona, es el hombre que de mi vida, es la mujer de mi vida. Dios sí te envía un sueño, pero lo desechamos. Poco importa. ¿Por qué? Por la cultura. Las películas que se burlan de todo lo relacionado con Dios y más que tiene que ver con sueños, nos hacen ver como tontos, estúpidos. Entonces uno mismo se reprime a ese conocimiento que Dios siempre envía. Cuando un día yo estoy de rodillas, Señor, escribiendo el libro, porque yo siempre le pido revelación a Dios, le digo, Señor, ¿qué más son los sueños? Y el Señor me dice, así, inmediatamente, porque en mi mente me pone y me dice, los sueños son una comunicación visual. Wow. Punto final. No hablo más. Comunicación visual. Para ver una comunicación tiene que haber un emisor y un receptor. Pero entre el emisor y el receptor hay un mensaje, hay una comunicación, pero el receptor no lo entiende. Pide señales y el Señor envía, envía, envía y no le hacen caso. Entonces, Dios no puede hacer nada sin no antes advertir, informar, comunicar, instruir, dirigir, proponer.
dar soluciones a través de un sueño, imágenes. ¿Por qué las imágenes? Mira, si Dios te hablare o nos hablare cada uno solamente 5 minutos sin parar, ¿te acordarías de él? No. Había una parte, otras partes y otras frases y ya, pero se cortó la comunicación. Por eso Dios nos habla con imágenes. ¿Por qué? Si tú tienes un sueño, esa misma imagen tú la escribes en español y lo traduces en japonés, en ruso, en italiano, es el mismo mensaje. No hay idioma, es universal. Entonces, eso es lo que Dios me ha ido revelando a través de la escritura de este libro. Una comunicación visual. Una comunicación visual que te salva la vida, que te va a ayudar y me indica a mí a luchar con ese propósito. Como yo te dije al principio, un sueño que hay sueños que son de advertencia. Entonces yo oro para que para que no suceda. Supongamos que yo veo que mi hijo se está a punto de, o sea, muere en un accidente. Dios me lo envió una, dos, tres veces. Yo no hago caso y ¿qué crees que pasa? Sucede. Y después uno dice, ¿por qué no hice caso a mis sueños? Pero el desconocimiento, la ignorancia en esa área me hace perder y no valorar una información que viene directamente del trono de Dios, por amor, por misericordia. Y es más, Dios da sueños a toda la humanidad, sea ateo, no creyente, agnóstico, satánico, brujo, prostituta, mujer ama de casa, a todos, pero no lo entendemos. No lo comprendemos. Es la ignorancia, desconocimiento en esa área. Por eso quiero aportar, porque muchas personas tienen sueños, lo escriben, sí, pero no lo entienden. Lo escriben, otros sí, pero lo botan a la basura después. No lo entienden. De eso se trata, de llegar con un nuevo conocimiento que afiance no solamente mi crecimiento como ser humano, sino en mi liderazgo. El sueño te ayuda a ser un líder. Si tú tienes un problema que Dios te muestra, mira lo que va a pasar en este tiempo. No tienes tú suficiente tiempo para poder cambiar ese destino. Daily. Mira, qué ventaja. Hay una gran ventaja. Si Dios te muestra un negocio que tú quieres hacer, por ejemplo, X negocio, de aquí a un tiempo, te está mostrando lo que no debes hacer y no haces caso, y llega el tiempo en ese cumplimiento que ese sueño se hace realidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios o uno? Pero generalmente muchas veces le echamos la culpa a un Dios que nos ama, que nos quiere ayudar. Él con esa comunicación sabe qué es lo que quiere, no solamente darte una información, sino tener una relación de un padre a su hijo, mostrarnos que Él es real, que Él es real. Pero no solamente quiere darte sueños, sino de esas imágenes llevarte a escuchar su voz con los ojos despiertos. Pero hay un proceso. Dios nos entrena, nos capacita a través de un sueño para generar confianza. De eso se trata. ¿Qué impacto ha tenido este proyecto en su vida? Mi impacto grande, porque yo tuve un sueño que me habló sobre los libros. El Señor me dijo en una voz audible en un sueño, mira, los libros se hacen para multiplicarse. Wow. Entonces, mi testimonio, mi experiencia en esta área se va a multiplicar a través de un libro que puede ser traducido en diversos idiomas, que es mi plan, es mi proyecto, a otros idiomas, al inglés, al chino, a otros idiomas, al portugués, que llegue, pero va a llegar en su momento. El impacto para mí ha sido positivo porque yo, un desconocido, estaba escondido, un peruano radicado en un país, en una ciudad, en un lugar que muy pocos, algunos podrían saber de él. Ahora es Dios que me saca a mí a la luz para una entrevista como la que tú me estás haciendo. Yo no lo he buscado, simplemente sucede. Entonces es Dios que me lleva a un destino que Él quiere, difundir su conocimiento en esta área de los sueños. Si bien recordarás, Daily, que en la Biblia
Hay una parte en Joel que dice, en los últimos tiempos tendrán los ancianos y los jóvenes sueños y visiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos Dios se va a comunicar con todo el mundo a través de sueños y visiones para que nadie tenga el pretexto de decir, tú no eres real, tú nunca me advertiste, tú no me enseñaste, tú no me representas. No, nadie se va a atrever a decir eso, jamás. Entonces, mi libro es una evidencia, es un testimonio de la realidad de Dios en esa área espiritual de los sueños, de las visiones, para que cada uno pueda entender esa voluntad de una manera personal. Yo, como un adivino, ¿qué significa mi sueño? ¿Qué significa mi sueño? No, no pretendo ni quiero hacer eso. Jamás. Sino cada uno va a tener su propia experiencia personal, que ya la tengo, ya la hay. Pero eso lo hablamos en un momento, en breve. ¿Qué aprendió en el tiempo de escritura del libro? Aprendí mucho, porque aprendí que escribir es espiritual. A medida que yo iba escribiendo los sueños, mi parte humana, lógica, decía, yo no soy escritor, es la verdad, no lo soy, es la verdad, yo no tengo la experiencia. Pero Dios, en su sabiduría, me inquieta algo que estaba dormido. Él sacó lo mejor de mí, porque Él me creó. No soy yo. Él me creó con un propósito, pero esperó en un tiempo de mi madurez el cambio de mi carácter, el cambio de mi conocimiento, el cambio de nuevos pensamientos. Porque si Dios jamás me hubiese dado para escribir ese libro hace 17 años sin conocerlo, no me lo hubiese dado. Yo hubiese escrito ahí barbaridades, atrocidades que a muchos desviarían de su camino. No, Dios me procesó en 17 años. De verdad, he aprendido muchísimo ver la realidad de Dios, de ese amor de un padre que quiere comunicarse con su pueblo. Eso he aprendido de todas las maneras, por la tecnología, la escritura, las películas, la radio, la televisión, pero en este caso me eligió a mí en esta área por alguna razón que desconozco, pero estoy dispuesto. Yo quiero, anhelo y soy su instrumento de Dios, porque no hay que ser muy inteligente. Cuando uno lee el libro va a entender y se va a dar cuenta si miento o no, porque todos tenemos un sentido común. Pero cuando uno experimente, aún sin creer en que existen los sueños, se van a activar, como ya ha sucedido. Entonces, cada uno va a tener su propia experiencia personal. Y he aprendido que el amor de Dios es grande, pero su amor en mí, un hombre que realmente, un desconocido, sin conocimiento en esta área, sin haberlo conocido a él, me haya esperado tanto tiempo, Dios, a que yo crezca en esta área para poder manifestarse a través de sus palabras en este libro. Yo estoy sorprendido, Daylin, de la manera de la redacción, la prosa, la narrativa que tiene este libro. Yo cuando leo el libro lloro. Yo digo, yo escribí esto, no lo puedo creer. De verdad, en positivo lo digo. Eso es lo que yo aprendí. Aprendí que yo soy un ser humano sencillo, común y corriente, ordinario, pero que me convierto en extraordinario con el amor y el poder de Dios por medio de escribir, de transmitir a través de las letras ese conocimiento pleno de la voluntad de un Dios que nos ama. Maravilloso. Algo que me hace ruidito y es que, ¿cómo puedo aprender a recibir la información directa de Dios en este mundo con estas rutinas agitadas? Porque vivimos en un mundo que tiene una rutina muy agitada. Sobre todo nosotros aquí en Panamá podemos pasar hasta 2 horas en el tráfico, podemos pasar días tratando de hacer una sola diligencia, lo cual nos quema la rutina. Queremos andar de carrera. ¿Cómo hago para aprender a recibir esta información? Daylin, te hago una pregunta. ¿Tú has leído el libro? No. Y les soy Mira, porque todo lo que tú me estás diciendo me estás hablando como si tienes conocimiento de mi libro. Igual, de verdad te felicito por tu pregunta. Es muy interesante. Te la voy a responder con mucho gusto. Mira, no, de hecho estuve solo en su lanzamiento.
y me llevé todas estas preguntas e impresiones de su lanzamiento. Wow, pero ¿qué tiempo estuviste en mi lanzamiento del libro? Creo que como 30 minutos estuve ahí. Imagínate el Wow, hambre que me dejaste con todo lo que wow. estabas hablando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, te voy a hablar y voy a responderte a tu buena pregunta que has hecho. Por eso Dios tiene que hablar a la gente con los ojos cerrados. En el momento que todo el mundo está en su cama porque estamos tan concentrados en la economía, en la plata, el problema, la salud, mi trabajo, el tranque, el mal humor, problemas, pleitos. Dios sí te habla, te habla, te habla, pero estamos tan abrumados, tanto ruido, como tú lo dices, es mi propio ruido, mi propia frecuencia que yo emito, que Dios habla, pero yo soy el que estorbo. Estoy estorbando, no escucho, no quiero ver, no quiero oír, no quiero sentir, no quiero pensar. Entonces, es allí que Dios entra en acción cuando estamos dormidos, cuando ya no hay ruido, ya no escucho ni veo películas o hay situaciones con mi jefe, con mis hijos, etcétera, del día a día. Es en la calma de tu cama, con los ojos cerrados, que Dios entra en acción, te deposita en ti ese conocimiento, te llama, ven aquí y salimos de nuestro cuerpo en la parte espiritual y Él nos muestra lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero para que eso suceda, para que ese conocimiento llegue, que es tu pregunta, sí, claro que hay factores. Por supuesto que me ayudan. Por eso yo quiero aportar en ese conocimiento. Para que tú recibas sueños, primeramente, pídele a Dios, orar. Señor, es más, si tú que estás viendo en este momento este Zoom, esta entrevista, no eres cristiano, no eres creyente, yo te desafío, rétalo a Dios en la noche. A ver si tú eres real, muéstrame, dame un sueño y te lo va a dar, para que Él te va a mostrar que es real. Dos, no ver películas de terror, películas pornográficas, películas de violencia, denigran. Esas películas que estamos viendo automáticamente excitan mis emociones y voy a tener sueños que se llaman del alma, sueños de mi mente. Están tan activados mis emociones que voy a recibir sueños negativos y no es la información adecuada. Es estar en paz. Pero para recibir sueños es mucho, mucho mejor, de alta definición, le llamaría yo en este instante, es si tú perdonas. Generalmente el odio, el rencor hacia cualquier persona que tú hayas tenido en tu vida, que te ha lastimado, tú perdonas, automáticamente tienes acceso no solamente a recibir sueños, no solamente a escuchar la voz de Dios, sino que a cambiar tu destino, que los milagros que tú anhelas, esos deseos, se cumplan, así como los tuyos que tú tuviste. Porque tú me acabas de mencionar, con tu esposo había una unidad, ambos deseaban, querían una casa, un bebé. Obviamente que eso es bueno lo que estaban pidiendo. Ustedes estaban agradeciendo antes de recibirlo. ¿Cómo Dios no te va a dar eso? Porque estás reconociendo que Él te lo va a dar. Por favor, qué agradecimiento. Muy pocos agradecemos antes de recibir un milagro. Entonces, es importante para recibir y activar los sueños. Simplemente pedirle, Señor, dame un sueño. Punto final. Eso es todo. Dios es sencillo. No tienes que hacer grandes cosas. No, sencillamente pedir, pedir, pedir. Bueno, yo le iba a preguntar cuáles eran las principales lecciones para interpretar los sueños que podrían aprender los lectores desde el libro, pero me lo acaba de responder. Ok. Exactamente, me lo acaba de responder. ¿Cuál ha sido la reacción del público hasta ahora cuando ve su libro? ¿Alguna persona le ha hecho una historia de feedback que usted diga, oh, me ha tocado particularmente? Por supuesto, y están creciendo los testimonios, las evidencias. Yo soy el primero en ser impactado porque de verdad, wow. Y te lo voy a comentar porque son evidencias y testimonios de lo que ha sucedido cuando las personas han leído mi libro. A ver, te voy a hablar del primero. Yo tuve dos lanzamientos en Bogotá, el 26 y el 27 de abril estuve en Bogotá, en una librería, y el otro en la Universidad Nacional. Las personas que compraron mi libro
fue algo muy positivo y estaban impactados. Porque cuando yo pregunto, la primera pregunta, por favor, levante la mano, ¿quién recibe sueños? La mayoría, bájenla. Levante la mano, ¿quién entiende sus sueños? Nadie. ¿Ves? Sí lo recibe. Entonces, la palabra sueño atrapa una expectativa positiva, ¿no? Porque tienen algo que no ha sido respondido. Hay un vacío. Pero voy a la primera experiencia. Cuando yo vendí libros ahí, a la semana, como se acercaba ya, me preparaba para el lanzamiento de aquí de Panamá, yo escribía, a ver, voy a escribir unos cuantos para ver si tienen experiencias. Y qué hermoso. Cuando llamé a un caballero. Hola, ¿cómo estás, fulano de tal? ¿Has tenido alguna experiencia con mi libro? Y me dice, Víctor, ¿tú casualmente sabías que yo estaba leyendo tu libro en este momento? No, ¿cómo lo voy a saber? Víctor, estoy impactado. Dime, ¿qué pasó? Cuéntame. Me dice, Víctor, cuando yo te compré ese libro en la librería, yo te compré porque me interesa, yo sueño. Pero cuando yo llegué a mi oficina, al otro día que llevo el libro, yo lo dejo en mi escritorio y yo mismo dije, lo voy a leer en diciembre cuando tenga tiempo. Mira, abril, diciembre, hombre muy ocupado, entre comillas. Pero mi hijo se fue y me visitó en la mañana y empezó a leer el libro. Le llamó la atención la imagen de tu portada. Comenzó a leer y comenzó a llorar. Llorar, llorar, llorar. Y como nosotros pertenecemos a una organización internacional de fraternidad de hombres de negocios, él se va a un restaurante donde nos reunimos en Bogotá. Él se había ido y renunció a la fraternidad de hombres de negocios de Panamá, de Bogotá, perdón. Dijo, yo no quiero saber más, no me interesa esta fraternidad. Llegó y dijo, papá, llorando, quiero servir, quiero ayudar. El libro que tú dejaste en tu escritorio me conectó. Todo lo que ese señor habla a mí, mi vida me pasó. Quiero servir. El hombre quedó impactado, el que no quería leer, el papá que no quería leer. Ya le picaba los pies para que termine ese evento de fraternidad e ir a su oficina y ver qué hizo el cambio en su hijo. Y comenzó a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y es allí cuando yo lo llamo y me da otra experiencia. Víctor me dice, tú aquí en tu libro dices algo. Yo le hacía la pregunta a Dios, ¿por qué no puedo tener hijos? Y tú me has respondido, ahí está escrito. Porque en ese libro yo digo, cuando una voz me dijo así, Eduardo, eh, ella no puede tener hijos por una pareja que yo tenía, porque tú hiciste 2 abortos. Y es verdad. Y él también dijo, yo también lo hice, ahora entiendo por qué no tengo hijos. Entonces, veo, esa fue la primera experiencia de mi libro positivo. Ahora, después del lanzamiento aquí en Panamá, al día siguiente, me chatea una amiga y me dice, don Víctor, he tenido una experiencia con su libro. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Tuve un sueño. Yo pensaba que era el sueño de ella, ¿no? No. Me dice, escuché la voz de Dios que me dice, te estoy enseñando el bien y el mal. Y ella en el sueño le dice, gracias, Señor. Y ella sentía y sabía que Dios se estaba refiriendo a mi libro. En el mismo sueño sentía eso. Cuando se levanta, me manda un chat, yo le respondí, inmediatamente la llamé. ¿Quién crees que estaba más impactado, ella o yo? Yo. Porque tú sabes que nadie puede meterse en un sueño de una persona, ni yo mismo me puedo meter a mis propios sueños. Es imposible. ¡Wow! Segunda experiencia. Te voy a contar la tercera experiencia. Una dama también de ese evento aquí de Panamá fue y vio lo que tiene que ver su sueño. ¿Qué pasó en ese instante? ¡Wow! ¿Qué pasó? Le digo. Me dice, he tenido un sueño. ¿Cuál ha sido tu sueño? Donde veo tu libro en el sueño y veo una mano gigante que me hace así. Y alguna voz le dice, no lo encajones.
y se escribe unas letras en el aire que dice, léelo. ¡Wow! No puede ser, en serio. Y ella me confiesa, Víctor me dice, yo compro libros y no los leo. Así me dicen, no los leo. No puede ser. Y me dice, y esa voz me dice que lo lea. Ok, lo voy a leer. Está bien. Llega un par de días después y me vuelve a comunicar, Víctor, tuve otra experiencia. ¿Cómo? Mira, comencé a leer tu libro. El epílogo, el prólogo está muy bueno, pero dije, mejor me voy al capítulo 1 directo y ya. Y ahí escuché una voz que dijo, que de Dios, en orden. Wow. Para mí eso es increíble. O sea, en positivo te lo digo, no es que no lo creas, sino que digo, es sorprendente, sería la palabra adecuada, de cómo Dios está instruyendo a otra persona cómo debe leerlo, que tiene que leer ese libro, porque algo tiene para ella y ahora ella, en obediencia, está leyendo el libro. Otra experiencia más, también del lanzamiento de mi libro. Yo tengo un amigo y él me dijo, nos encontramos hace 10 días, me dijo, Víctor, yo no sueño, yo no sueño. Pero empecé a leer el libro y Dios me dio un sueño. Yo le había pedido en oración hace mucho tiempo, Señor, muéstrame la mujer con quien debo casarme, o dame la mujer, yo quiero casarme, y Dios le dio un sueño. Qué interesante. ¿Y cómo es tu sueño? Me dice, yo en mi sueño vi a un amigo hebreo, en la realidad es mi amigo, él estaba ahí, que me presenta a su hermana, y cuando yo veo a su hermana hebrea, sentí un amor, una atracción bonita, y yo sentí que ella era la esposa que Dios me estaba dando. Pero ella me dice lo siguiente, le dice a mi amigo en el sueño, nos vamos a bautizar en la mitzvot para recibir verajá. Le habló en hebreo. Como yo estoy aprendiendo hebreo hace más de 2 años y medio, conozco las palabras en hebreas que dice ahí. Mitzvot significa mandamientos, preceptos. ¡Wow! ¿Y qué significa verajá? Bendición. O sea, le está diciendo a él, en hebreo, Dios, si tú cumples los mandamientos, te voy a bendecir. Eso fue la interpretación que yo le di a este amigo. Y mi amigo se quedó impactado. Pero sobre todo, veo que Dios le está hablando en hebreo. Wow, muy interesante. Entonces, eso es lo poquito que te puedo decir. Tengo más experiencias que me están llegando. No sé si tú prefieres que te diga o hasta ahí nada más. Estoy a tu No, no disposición. hay problema. Sí, No hay problema, de verdad creo que los testimonios son parte de lo que hace reconocer el libro para los lectores. Creo que escuchar la experiencia que ha tenido cada uno de los lectores con el libro, que todas son diferentes, por supuesto, hace que cada quien pueda ver su propia experiencia y sentir desde su perspectiva cómo el libro puede calar en él. es correcto. Es correcto. Yo, por lo que veo, de verdad, y veo, analizo, pienso de una manera muy objetiva. Dios va a activar los sueños con este conocimiento y le va a hablar de una manera personal. No me van a llamar a mí. Yo no puedo hablar con, supongamos que mi libro se extienda, tenga 5,000, 20,000 libros que venda. Imagínate, yo no voy a hablar con los 20,000. Es imposible. Yo no tengo esa capacidad, pero Dios sí la tiene. Así es. Eso es lo que me gusta. Veo que Dios me está apoyando porque sabe el contenido que Dios ha hecho allí a través de mí. Yo solamente soy un medio, un instrumento. Yo no soy el inteligente que tiene un gran conocimiento a nivel global. No. En ese libro, como digo en la primera página, a la primera persona, al primer ser que yo agradezco es a Él, a Dios. Y ahí yo lo digo textual, como evidencia, Señor. Yo solamente escribo lo que tú me dijiste que haga. Yo solamente repito lo que tú quieres que yo repita. No soy yo. Te doy las gracias en que tú me has levantado como un escritor para dar información del reino.
Así es. Ahora bien, en este podcast tenemos unas preguntas que son fijas. Y estas son tres fortalezas que usted le daría a las personas para hacer realidad su sueño. Sencillo. Orar, estudiar la Biblia y ser íntegro. A mayor integridad, a mayor lectura y a mayor oración, mayor revelación. Y te voy a decir por qué. Si yo oro, activo la comunicación. Si yo no oro, no hay comunicación. No hay una comunicación visual. Se va a quedar en seco. Pero si yo me comunico, automáticamente Dios se va a comunicar porque yo pregunto y Dios responde. Pero si yo no pregunto, no me interesa, ¿por qué Dios te tiene que enviar sueños si no te importa? No lo vas a entender, te va a causar daño. ¿Ves? Ahora, oración. La otra, el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Mira, la mayoría de personas como mi mamá, antes, mi mamá lamentablemente se dedicaba a la brujería, a la hechicería, al horóscopo, y ella me mal enseñó que los sueños tenían que ver con augurios, con envidias, todas esas cosas. Y mi madre me enseñó a ir a otros libros de adivinanzas, por decirlo así, de adivinos. ¿Ves? Entonces, la información que Dios sí enviaba se distorsiona. Con el conocimiento del estudio de la palabra, vamos a entender y saber interpretar los sueños, porque la palabra de Dios tiene que ver con los sueños. El uno está relacionado con el otro. Dios no se sale de su palabra. Entonces, a mayor conocimiento del estudio de la palabra, discernimiento, objetividad y un análisis cuando uno ve el águila que volaba sobre mi cabeza. Un ejemplo. El águila representa en la Biblia esto, esto. ¿Ves? Va relacionado con su palabra. Hey, vino la serpiente y me quiere atacar. ¿Quién es la serpiente en la Biblia? Dígame. ¿Quién representa? Por favor, no hay nada que buscar más otra palabra, sabemos quién es. Entonces, sabemos cómo luchar. Entonces, si Dios te ve a ti queriendo aprender, te da revelación, porque ese se llama tener hambre y sed de Dios. Pero si yo no tengo hambre, no tengo sed, ¿para qué te va a dar perlas, Dios? La vamos a ensuciar. ¿Ves? Por eso es importante la fortaleza en esa área y la integridad. La integridad. ¿Qué es la integridad? Ser puro, ser limpio, aquí, en mi boca, en mis emociones y en mis acciones, en todo lo que hago. Mayor revelación. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios me ha dado tanto conocimiento? Por obediencia a Dios, porque cumplo sus mandamientos. Pero si yo no cumpliera sus mandamientos, ¿por qué Dios me tiene que dar información valiosa? Dios me tuvo a mí que capacitar, me tuvo que humillar, sí, sí, me llevó al piso, sí, para llevarme a la humildad, porque este conocimiento no es mío, lo voy a volver a decir, no es mío. Yo solamente administro, manejo con mi experiencia personal, con la humildad de reconocer, saber que Él es mi maestro. Él me enseñó, Él me entrenó y Él me dio su conocimiento para dar a los demás. No soy yo. Esas son las fortalezas que sugiero, animo que tú lo puedes hacer. Y no es difícil, es fácil. Solamente tiene que ver con mi voluntad. Así es, Deli. Ahora bien, ¿cuáles serían tres mentores que usted puede decir que son útiles en este proceso de cumplir un sueño? Tres mentores que me ayuden a cumplir un sueño. Puede Ok, ser un libro de la Biblia, alguien que usted sí, dice que contiene mucho conocimiento también, lo es que usted... correcto. Yo le puedo decir, cómo no, con mucho gusto. El primer mentor es Dios. En este caso, mi mentor mío fue el Espíritu Santo. Yo jamás sabía qué es un sueño. Yo cuando llegué de una manera brutal, salvaje, yo llegué salvaje, ignorante en todas las áreas, en todas. Es más, yo no quería saber de Dios, pero Él me buscó. Nadie puede buscar a Dios sin conocerlo. Él se acercó primero a mí.
y manifestó su poder, su realidad a través de los sueños. Mi primer mentor se llama Espíritu Santo. Él me entrenó, me capacita, activó mis dones, mis talentos que estaban ocultos. Es más, me activó en la pintura. Daylin, mira, como testimonio, ahora como un paréntesis para ir a las dos más que te voy a dar como mentores. En el año 2003, enero, nunca me he olvidado, yo estaba en el mundo, o sea, nada que ver con Dios. Yo compraba arte, me gustaba el arte, pero no pintaba. Yo me iba a toda velocidad por Milla 8, donde todos conocemos, Milla 8, sí, yéndose para, ¿cómo se llama? Para las cumbres, Milla 8, tal Yo Rey vivo por por allá. aquí. Yo vivo por acá. Sí, ok, Sí. entonces conoces. Yo me iba a velocidad. Una voz aquí me dice así, Eduardo, pinta. Esa voz se metió dentro de mi ser, yo me quedé en shock, me gobernó y la compañera que estaba a mi lado, que en ese tiempo era otra mujer que yo tenía, que me iba a casar con ella, yo di la vuelta en U y me fui a Artec a comprar pinturas. Compré y mi pareja me decía, Víctor, pero ¿cómo vas a comprar tanto material? Estás gastando mucho dinero. ¿Por qué no compras témperas y practicas? Yo le dije, no, yo voy a pintar como profesional. Comencé a pintar, sin conocimiento, y pinté 2 cuadros. Yo le conversé a una amiga pintora, le dije, ¿cómo me gustaría estar en el Hotel Panamá? Porque va a estar Miss Universo y hay una gran exposición de cuadros de grandes artistas. Le hice ese comentario, pero un día, como yo extranjero, me voy a arreglar mi pasaporte a la Embajada del Perú que queda en Marbella. Y cuando yo bajo, había una galería de arte. Ah, qué bonito, dije yo, caminé y de repente me dicen, "Shh, shh, Víctor, oye, ven", me dicen. Hola, te presento a la directora de la Galería de Arte. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que tú querías tener tus cuadros en esa exposición? Es ella. Casualmente le estaba hablando de ti cuando tú estabas pasando. Mejor explícale tú. Le comencé a hablar, me dijo, trae tus cuadros. Le gustó mi obra y fue ella que llevó mi cuadro para Miss Universo porque hubo una gran exposición. Ahí había grandes artistas latinoamericanos tienen trayectoria, que costaban miles de dólares, y también como Sinclair, un maestro de la plástica panameña, de verdad, que lo es. Pero dije, bueno, ni modo, mis cuadros estaban como el último. Está bien. Pero agarra mis cuadros y lo pone en la entrada del Hotel Panamá y los de mayor jerarquía, obviamente, todos juntos en un gran salón. Perfecto. Cuando yo estoy viendo televisión, noticias, interrumpen todos los canales y hay una transmisión en vivo. Habían agarrado mi obra, todas las mises, radios, en ese tiempo, mundiales, internet, canales de televisión, habían agarrado mi cuadro como un fondo para entrevistar a las mises. Wow. Yo quedé impactado. Entonces, Dios me estaba preparando, estaba activando el arte en mí. Yo no estudié arte. Ahora Él activó por medio del Espíritu Santo el escritor. Eso. Bueno, el segundo mentor, en este caso, para mayor entendimiento y conocimiento, ¿y qué mejor mentor que la palabra de Dios? Nosotros en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios le llamamos el manual del fabricante. Allí está la manera como debemos comportarnos en los negocios, en la familia, en todas las áreas. Cómo comportar mis emociones en un momento, en una situación, en una adversidad. Todo está allí. Hay testimonio de los sueños también allí. Ahí están las referencias. ¿Quién fue el primero en soñar? Fue Abraham. ¿Quién fue el último? Todo está allí escrito. Ahí está el testimonio. ¿Ves? Entonces, tercero, un mentor, aquella persona que esté capacitado, instruido por Dios, que sea íntegro, que dé buen fruto, como se le llame, y sea un hombre o una mujer que te pueda aportar el conocimiento de esa área. ¿Ya? Esos serían los 3 mentores. Muchas gracias. La verdad que yo siempre le digo a la gente que el mentor principal en la vida de todos es Dios. Correcto. Ese es tu mentor principal.
Se ríen porque yo a veces le digo, mi mejor influencer, porque me lo han preguntado en muchos lugares, en caso de que como tú eres un profesor online, tienes una vida online, yo le digo, mira, yo tengo una vida paralela. Y me dicen, ¿cuál? Yo le digo, yo estudié educación y estudié ingeniería en sistemas. Y tengo, de hecho, mis dos cuentas separadas, porque en una me llevo toda la parte educativa con los niños, sin tecnología, y en la otra trabajo con la tecnología, con los educadores y con los padres. Entonces, yo llevo mis dos espacios separados, uno del otro. Y me dicen, ¿quién ha influido en ti? O sea, ¿quién es tu mejor influencia? Y yo le digo, Dios, Correcto. no hay otro. Totalmente de acuerdo. Ese es mi mejor influencia. Muchas gracias de verdad por estos mentores que nos has dado. Ahora bien, si pudieras volver 10 años atrás, ¿qué le dirías a ese artista que hoy es autor? Ok, buena pregunta. Una pregunta que hace pensar y reflexionar. Una pregunta muy interesante. Te vuelvo a felicitar. Me gustan a mí las preguntas inteligentes que te ayuden a uno a autorreflexionar y sobre todo una pregunta lleva a una verdad. Y te voy a hablar de una verdad. Yo mismo me diría a ti, sigue adelante. No sabes lo que te espera. Tú no sabes, Víctor Eduardo Fría, lo que Dios te va a levantar y te va a utilizar. Ánimo. A pesar de las circunstancias que te rodean, Víctor Eduardo, sigue adelante. No te detengas. Trabaja, estudia, fórmate, sigue, sigue, sigue. No mires atrás, pero sobre todo, confía en Dios. Confía porque Dios te está preparando para algo grande, con un nuevo conocimiento, con un nuevo entendimiento, pero tienes que ser destruido, Víctor Eduardo, para que Dios construya uno nuevo. No te desanimes, no te desesperes. Todo tiene un propósito, aun aunque tú veas todo malo, Víctor Eduardo, las cosas malas suceden para ser mejor. Eso le diría a ese Víctor Eduardo de hace 10 años. Impresionante, de verdad. Yo siempre digo cuando hago esta pregunta y la gente se va a la niñez, pero usted no, se ha ido al grano en ese momento. Me gusta eso. ¿Cuál es el mejor consejo que usted ha recibido? El mejor consejo. Sí, cómo no. Mira, Dios, hemos hablado de sueños, sí, pero no hemos hablado de las visiones. Y me quiero adelantar a esa visión. Dios, cuando yo recibí mi primera visión que tiene que ver con el oír la voz de Dios, fue, serás la proteína que alimenta el núcleo. Fue la primera palabra que escuché en un sueño. Yo pensaba que era un sueño normal, pero ahora con mayor conocimiento y fundamento que es una visión, allí entendí que Dios me dio mi propósito. Ese fue el mejor consejo. Yo no lo entendía porque Dios me estaba hablando de biología molecular. Para yo entender, comprender esas palabras, que obviamente es un consejo, serás, propósito, lo entendí cuando yo estaba escribiendo ese libro. Allí, recién después de 17 años, entendí para qué yo fui hecho, cuál era mi propósito. Él me guió, me aconsejó a través de palabras que él me dictaba a la medianoche. Yo escribía lo que él me dictaba para yo poder hacer su voluntad. Esos buenos consejos que él me dio, yo iba cumpliendo poco a poco. Pude haber fallado en varios, pero yo me rectificaba y seguía en el camino con esos consejos. Un sueño es un consejo. Dios me está aconsejando en un sueño. No lo hagas. Ejemplo de un consejo. Las famosas mal llamadas pesadillas. Las pesadillas para Dios no existen las pesadillas. Las pesadillas son creadas para Hollywood, para literatura, para películas de terror, de ciencia ficción, qué sé yo. Pesadillas no existen en su lenguaje. Lo que Dios habla a pesadillas se llama advertencias. Dios te está aconsejando por medio de advertencias lo que te puedes
lo que te puede ir mal en el futuro, vas a fracasar si tú rompes una ley de Dios. Claro que hay elementos que te ayudan a que tus emociones se activen y tú vivas el terror, el pánico, pero al romper una ley de Dios, vas a tener pánico, por supuesto, porque el que rompe una ley tiene consecuencias. Dios en su amor te está advirtiendo, te está aconsejando, no lo hagas, mira lo que te puede suceder. Tú puedes cambiar tu destino. Y eso fue el consejo, porque Dios también me daba advertencias de mi futuro. Yo ya sabía con un conocimiento previo a no hacer lo que yo debería o podría haber hecho en ese futuro, me iba a ir mal. Por eso Dios, en 17 años, yo siempre lo digo a mis compañeros, amigos, amistades, me veo como Hansel y Gretel. Dios me dejó ya la revelación, está puesta, la respuesta a los sueños, pero yo tengo que caminar en integridad, caminar. Ahí recibo un sueño, una perla, lo guardo, me ayuda, me da mi armamento en conocimiento para yo poder seguir caminando y recibo otra, pero si me mantengo en ese camino. Ahí está en cada consejo. ¿Qué es un consejo? Un consejo son palabras apropiadas, adecuadas, instrucciones que me ayudan a ser mejor. Entonces, ¿quién ve eso? Los demás. Ahí se ven los demás. Como me decían, Eduardo, te veo con una luz. Eduardo, te veo cambiado. Eduardo, ya veo que tú no bebes licor. Eduardo, ya no fumas, ya no hablas malas palabras. La gente se da cuenta, yo no tengo que decirlo. Eso es lo que te puedo decir. Ok, la verdad que qué buen consejo. Dígame algo, ¿qué recursos son sus favoritos? Canal de YouTube, libro, podcast, aplicación, página web. ¿Qué es ese recurso favorito que le gusta a usted en el día a día que pueda recomendarnos? Un recurso. Ok. Buena pregunta. Mira, estando en la pandemia aprendí muchísimo. ¿Por qué? No había mucho tiempo. ¿En qué lo aprovecho? Yo lo aproveché en documentarme, en leer más, pero descubrí grandes maestros adelantados, obviamente, en la palabra de Dios, muchos años por la experiencia que la tienen. Yo me documenté con grandes maestros en YouTube. No tengo que viajar a otros países, no tengo que gastar dinero en ese conocimiento. Eso me aportó. Pero ¿cuál era mi conocimiento en este caso que yo buscaba? Cuando yo tengo un programa en mi computadora que tiene todas las Biblias. Está en hebreo, en griego, diccionarios, lo tengo todos en una aplicación, en un programa. Pero yo no había leído el hebreo porque no lo entendía. Pero como yo me gusta comparar la Biblia, cuando yo leía la palabra de Dios y comparaba, habían frases que no coordinaban y eran diferentes y eso a mí me incomodaba. Yo decía dentro de mí, yo no, yo quiero tener una Biblia que diga la verdad, que diga la que es la correcta. No quiero decir, no quiero luchar que esta es de Dios, esta no es de Dios, esta es de otra religión, esta no sirve. No, jamás. Yo comparaba, pero había palabras que no eran las correctas. ¿Qué hice yo? Comencé a irme al griego a mi comienzo. Ah, ya tuve una idea, pero quedaba como algo inconcluso. Y cuando yo me voy al hebreo, ahí estaba la esencia. Comencé a investigar en YouTube que la primera Biblia fue escrita en hebreo. Y del hebreo fue al griego. Y del griego a todos los idiomas. Ah, dije, ahí entendí. Comencé a buscar más información. No es que la gente sea mala, hay un control de gobierno mundial, etcétera, etcétera. No. Sencillamente, cada uno tenía corto el conocimiento del hebreo en sus orígenes. Por eso Dios puso a mí estudiar el hebreo y lo hice por medio de YouTube. Yo buscaba grandes maestros. Yo quería irme a la etimología, a la palabra, y eso me aportaron. Es más, voy a contar algo. ¿Por qué el hebreo? Mi primer sueño, Dios me habló en hebreo.
wow, o no es que me haya hablado, sino me escribió una palabra en hebreo. Yo no lo entendí. Y eso me impactó. El primero, hace 17 años. Entonces, ¿por qué Dios me habla en hebreo? ¿Por qué? Porque en hebreo su palabra se escribió en el idioma original. La esencia, la verdad está en esa palabra. Por eso yo cuando ahora ya tengo un conocimiento un poquito más de hebreo, sé escribir hebreo, leo hebreo, entonces ahora yo pongo el hebreo con todas las palabras de la Biblia y digo, ah, aquí hay un error solamente de traducción. Esto significa esto y está en tal Biblia. Punto. Me ayuda. No me ayuda a acusar, a decir que esa Biblia es de tal religión y es algo despectivo. No, no, no hago eso. Eso me da un mayor entendimiento, conocimiento para poder discernir e interpretar inclusive los sueños. ¿Te respondí, Dale? Claro que sí. Dígame una frase que le inspire. ¿Cuál es esa frase que te dice, esta frase me inspira? Wow. Hay una palabra que me inspira sí, a seguir adelante y esa es la palabra de Dios. Y me sorprendió. Es fuerte. Cuando yo la leí no lo podía entender. Dice, yo soy el que causo la herida y yo soy el que la sano. En mi mano está la vida y está la muerte. Yo lo he leído, lo he leído, lo he leído, lo he analizado y escribiendo el libro lo he entendido. Porque en ese libro para mí se dividió en dos partes. Antes del libro, ahora después del libro. Wow. Hay una transformación. Y eso a mí me ha hecho pensar porque ahora entendí por qué yo tuve que fracasar, fallar, pasar situaciones, humillaciones, cosas fuertes. Y generalmente nosotros juzgamos o acusamos, es el diablo, es el enemigo. Pues no, aprendí que es el mismo Dios tratando conmigo de una manera personal, que puede utilizar o permitir a externos como al enemigo, por decirlo así. Allí entendí que siempre hay un propósito para ser mejor. Es más, esa frase que te voy a decir ahora ocurrió en medio de una circunstancia, de un problema. Yo fui acusado de algo en una empresa que yo no había cometido. Me expusieron con las personas que me acusaba, que había escuchado algo de mí, que yo pasaba información a un gerente de este lugar. Yo estaba molesto. ¿Pero qué hice yo? Me arrodillé. Yo estaba tan enojado con esas personas que yo se me salían las lágrimas, Daily. Pero jamás lancé una mala palabra de ofensa en contra de esas personas. Me arrodillé y yo le pregunté a Dios, y aquí llegó mi buena frase. Otra más. Señor, le dije, ¿por qué las cosas malas suceden? Me acusan de algo que yo no hice, Señor. Y ahí Dios me habló de rodillas, en forma de pensamiento. Me dijo, Eduardo, las cosas malas suceden para ser mejor. ¿Ya? Esas palabras me destruyeron mi mente, mis emociones, lo acepté y me ayudó a saber enfocar por qué suceden las cosas malas. De verdad que me impactó. Esa es otra frase que yo voy siempre cuando me pasa alguna situación. Recuerdo esas palabras que Dios me dio cuando yo estaba de rodillas. Las cosas malas suceden para ser mejor. Por eso Dios me hizo mejor para poder escribir el libro. ¿Cómo yo puedo mostrar mi transformación? No solamente escribir el libro que Dios me dio una información. Tengo que haber recibido una transformación para poder saber transmitir ese conocimiento. Sea mostrado mi integridad, mi justicia y la verdad, con valores, con principios, para que ese libro sea respetado. ¿Tú te imaginas que yo sea un borracho, una persona mala vida, un delincuente, hago todo lo malo, grosero, vulgar y escribo del sueño en la realidad y hablando de Dios? ¿Tendría coherencia? ¿Yo daría un buen consejo a través del libro? No, por supuesto. Allí está la integridad. Dios tuvo que destruir para construir un nuevo Víctor Eduardo Frías.
Wow. Antes de despedirnos, vamos a hacerle algunas preguntitas. ¿Actualmente tiene algún otro proyecto en puerta? Sí, tengo un proyecto, por supuesto, y tiene que ver con el libro. El libro me ha abierto a mí una nueva visión, un nuevo campo. Mi proyecto, mi segundo proyecto, aparte de escribir un libro, que sí quiero escribir un libro, es traducir este libro en otros idiomas. El primero en inglés. Yo para escribir este libro tuve que instruirme, investigar. Yo no quería escribir por escribir y que se vea una mala ortografía, que se vea como mal escrito, fuera de lugar las palabras. No, yo investigué, investigué, investigué. ¿Qué es el epílogo? ¿Qué es el prólogo? La introducción, las páginas, cantidad de palabras por línea, los párrafos, cómo deben estar divididos, qué cantidad de palabras, qué tipografía, qué tamaño, todo lo investigué porque yo quería hacer algo bueno para Dios. Y no solamente para Dios por respeto a Él, sino para respeto a la persona que viese ese libro, lo vea bien construido, que tenga el propósito, que sientan que está bien hecho para ellos, que le den un valor y sepan que no está nada al azar, todo está bien construido. Eso es lo que yo hice. Y de verdad, mi proyecto es escribirlo en inglés, después del inglés al chino, a otros idiomas. Quiero llegar, pretendo llegar, si Dios lo permite, claro está, a otros idiomas. Ese es mi proyecto, futuro, cercano. Excelente. Bueno, Víctor, me encanta que hayas podido compartir sobre tu libro. Nos puedes dar más inspiración para leerlo. Estamos seguros de que este libro va a ser no solamente motivador para las personas vistas desde su perspectiva, sino que va a ser una guía para darse cuenta que todos soñamos, que todos tenemos siempre señales de Dios, simplemente no las interpretamos en el momento o las ignoramos. Antes de concluir, me gustaría que nos contaras cómo podemos encontrar tu libro. Ok, por el momento yo soy el directo que vendo el libro, o sea, me pueden contactar por vía celular al 6912-0925 aquí en Panamá. Mi proyecto también, otro que tengo es que yo quisiera distribuir mi propio libro. Estoy viendo las posibilidades, estudiando cómo debo manejarlo todo, estoy viendo por el momento. Pero después también quiero tenerlo, perdón, en Amazon o en Kindle también. Pero por el momento lo tengo aquí y en Colombia. Tengo mis representantes allá en Colombia que también estaban promocionando. Ok, excelente. Igual yo le estoy dejando aquí, en la parte de abajo, la cuenta de Instagram de Víctor Eduardo Frías, porque si no lo contactan por el celular, lo pueden contactar por su cuenta de Instagram. Muchas gracias por tu tiempo, Víctor. Excelente entrevista. Con esto concluimos. Me gustaría que te despidieras de todos nuestros oyentes y que no olviden de conseguir su copia del libro Del sueño a la realidad. Ya saben, contactando a Víctor, ya sea por el WhatsApp o por su cuenta de Instagram. Antes de decirle a los chicos que hasta la próxima, despídete, Víctor. Todo tuyo. ¿Cómo no? Ante todo, antes de despedirme, quisiera agradecerte a ti primero por tu ventana que tú me das y gracias por eso. Pero también me despido de cada uno que pueda ver en este momento o en otro tiempo o en otro espacio. Me despido solamente para decirte lo siguiente. Date la oportunidad. Atrévete. Si tú no crees a Dios, perfecto. Si tú crees en Dios a medias, te reto. Pídele a Dios, Señor, revélame en sueños qué es lo que tú quieres de mí. Si tienes preguntas como generalmente uno las ha tenido, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué nací? Pregúntale. En un sueño, Dios te va a mostrar tu propósito, el por qué tú estás aquí en la tierra. No estás por gusto, nadie está por gusto. Todos tenemos un propósito. Yo he nacido para dar testimonio de la verdad a través de mi libro.
Me despido de cada uno de ustedes, de verdad, un fuerte abrazo. Aún sin conocerte, ya tienes aquí el nombre de mi Instagram y mi número telefónico. Estoy a tu disposición. Será hasta otra oportunidad y gracias, Daily. Gracias a todos.